Buenos días a todos. Por favor, abren sus Biblias al libro de Hechos. Y vamos a iniciar con una oración. Por favor, inclina su rostro. Señor, nos acercamos a ti a suplicarte esta mañana que nos hables por medio de tu palabra. Que además de instruir el intelecto, nos lleves a aplicar las verdades que vamos a aprender hoy, a poder ponerlas por obra en la vida de cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos la razón para poder comprender tu palabra. Permítenos a todos estar atentos, poniendo nuestra mente, nuestro corazón en lo que tú tienes para nosotros. No permitas, Señor, que por nuestro pecado nos distraigamos, sino por el contrario, Señor, que pongamos todo nuestro ser para comprender esta doctrina que vamos a estudiar esta mañana. Y esto te pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hoy, como ya hemos cantado un poco y además de esto hemos hablado un poco, hoy celebramos el día de la resurrección. Jesucristo resucitó, ¿sí o no? Para todos es verdad. Jesucristo ha resucitado y este es el fundamento sobre la cual toda nuestra esperanza se sostiene, toda la esperanza cristiana. Es un evento trascendental que no solamente promete la vida eterna, sino que también invita a la transformación profunda, aquí y ahora. Y en Hechos 5:32, que vamos a estudiar hoy, allí encontramos un testimonio vibrante y poderoso de esta verdad, de la resurrección. Allí están los apóstoles, llenos de valentía, respaldados por el Espíritu Santo, que proclaman las maravillas de Dios y proclaman la resurrección de Jesucristo. Este versículo dice así: y nosotros, dice allí, somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Estas palabras nos llevan a sumergirnos en la profundidad de ese mensaje que tenían ellos. Es un mensaje con el cual nos vemos confrontados, no solo con el hecho histórico de la resurrección, sino también con ese impacto inmediato y personal a nuestras vidas. Los apóstoles eran hombres comunes y corrientes y se transformaron en heraldos audaces proclamando ese evangelio. Y no solo por su propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo que les fue dado. Un regalo prometido a todos aquellos que se someten a la voluntad de Dios. Y hoy vamos a reflexionar sobre Hechos 5:32. Y les invito a considerar cómo la resurrección de Jesús y el Espíritu Santo pueden transformar sus propias vidas. Un versículo que nos desafía a vivir vidas en obediencia a Dios, a ser testigos, es decir, a proclamar acerca de la resurrección con nuestras acciones, con nuestras palabras, y a abrir nuestros corazones al poder transformador del Espíritu. Hoy vamos a explorar cómo la resurrección de Jesús no solo es un evento para recordar, sino es una realidad viva que nos lleva a vivir una fe activa y una obediencia y a ser de testimonio. Y ahora, aquellos que asisten los miércoles en la noche regularmente sabrán que hemos estado considerando este párrafo, este incidente en la vida de la iglesia primitiva. Y lo hemos estado haciendo para que podamos aprender y descubrir la verdadera naturaleza de la iglesia cristiana y del mensaje cristiano. Porque aquí hay algo interesante y yo creo que es interesante para todos. Por eso es que hoy este domingo vamos a meditarlo todos. Allí el capítulo 5 es para todos nosotros. En Hechos capítulo 4 y capítulo 5, allí vimos
que los apóstoles, hemos visto que los apóstoles están siendo juzgados, y si usted no ha estado los miércoles puede leer estos 2 capítulos, allí los apóstoles están siendo juzgados. Entran al gran al tribunal de Jerusalén conocido como el Sanedrín, habían sido arrestados porque estos hombres estaban predicando el evangelio. Los someten a juicio, los jueces llegan a una conclusión en ese momento y su veredicto fue este: les ordenamos no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Es una orden que ellos le dieron, Hechos 4:18. Y les dijeron, esta vez los vamos a liberar, pero con la condición de que dejen de predicar y enseñar o hacer cualquier cosa en el nombre de este Jesús. Pero los apóstoles les dijeron, no podemos prometer esto. Ellos dijeron, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, Hechos 4:20. Y por eso ellos siguieron predicando. Y el resultado de eso fue que fueron entonces arrestados otra vez y los arrojaron a la cárcel. Y las autoridades tenían la intención de sacarlos por la mañana para llevarlos otra vez al juicio. Pero cuando enviaron a los oficiales a buscar a los prisioneros, a buscar a los apóstoles, encontraron la prisión intacta, pero vacía y sin los prisioneros. Un ángel del Señor en la noche los liberó y les había enviado de regreso a predicar al templo. Así que el concilio, el Sanedrín, se enfurece, envía a los oficiales al templo y allí encuentra a estos hombres otra vez predicando el evangelio. Entonces los prenden y los llevan ante el tribunal y esta es su acusación. Hechos 5:28. Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Y la respuesta de los apóstoles a su acusación es esta: los están amenazando, los amenazan nada menos que con su muerte, y esta es la respuesta. Hechos 5:29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. ¿Por qué? ¿Por qué respondieron los apóstoles de esta forma? Están siendo juzgados, piensen en eso. Sus vidas están en peligro, por decirlo así. Estas personas tienen la autoridad, el Sanedrín tiene la autoridad de matarlos. Son el gran Sanedrín, el gran tribunal supremo. Están en buenos términos con el rey Herodes, con el gobernador romano también. Y sin embargo, aquí están estos hombres comunes y corrientes, los apóstoles, pescadores, artesanos, ignorantes e incultos. Están desafiando a la máxima autoridad del país y el desafío es que ellos se niegan a guardar silencio. Dicen que deben seguir predicando, tienen que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué les hizo decir eso? Esa es la pregunta. Y la respuesta es bastante simple. Fueron testigos de estas cosas. Como puede ver, ellos están parados frente al mundo entero, pero no como hombres que han tenido una buena idea. No están en el mundo como grandes pensadores o filósofos que han desarrollado un esquema para la vida, que afirman tener una comprensión de algunos asuntos. Claro que no, eso sería ridículo. Estos hombres fueron descritos por el propio tribunal como hombres ignorantes e iletrados. No son proveedores de una nueva teoría, de una idea fresca, de una nueva visión. Son solo testigos. Estaban informando cosas que ellos habían visto y que habían oído, cosas que habían sucedido frente a sus propios ojos. Pero además, dicen que no solamente están allí para informar sobre ciertos hechos y acontecimientos, y es cierto, ellos vieron ciertos hechos,
eventos y estaban ansiosos en darlos a conocer a todas las personas. Pero hay algo más en lo que quiero hacer énfasis y es en lo que ellos fueron testigos o de lo que fueron testigos. Fueron testigos de muchas cosas, pero hay algo en particular de lo que fueron testigos. Ellos fueron testigos de la persona de nuestro Señor, de su enseñanza, de su incomparable enseñanza, de sus asombrosos milagros. Durante 3 años estuvieron con Él, habían visto todas estas cosas, lo habían visto inclusive transfigurado en el monte de la transfiguración. Ellos habían escuchado la predicación de este hombre, su enseñanza, y estaban de acuerdo con los alguaciles que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. Eran testigos de su enseñanza acerca de su muerte, de cómo Él había profetizado. Fueron testigos de estas y muchas más cosas. Pero ahora veamos algo más. Recuerden que estos hombres se quedaron completamente destrozados por su muerte. Ellos son como los otros judíos, estaban pensando que los iba a liberar en un sentido político Jesús. Él había sido crucificado en su debilidad y Él había muerto y estaba sepultado. Y los registros nos lo muestran, estaban completamente desconsolados, completamente abatidos. Nunca hombres estuvieron más desesperados como los apóstoles después de la muerte del bendito Señor y Salvador. Pero entonces había sucedido algo que lo cambió todo. ¿Y de qué se trataba? Es lo que pasó esa mañana de Pascua. Y eso es lo que quiero enfatizar. Ellos fueron testigos de la resurrección al tercer día. Estos hombres estaban reunidos allí, estaban muy tristes. Y ya leímos Juan 20, que habla de esto, lo acabamos de leer. Él se manifestó allí resucitado y les explicó todo y terminó dándoles una comisión. Y les dijo, ahora los dejo, voy a regresar al cielo, a la gloria que tuve con el Padre antes de la fundación del mundo. Los dejo y los dejó como sus testigos. Les estoy enviando. Y esto lo vemos al final del Evangelio de Lucas. Él se los dice así. Entonces les dijo, así está escrito. Lucas 24:46. Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Y es esto lo que están haciendo exactamente los discípulos. Están predicando acerca de lo que ellos vieron. Y las autoridades están tratando de callarlos, de detenerlos. Y los apóstoles dicen, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Con esto están desafiando el Sanedrín y es por eso que se niegan a guardar silencio. Y todo se debe a la naturaleza de la resurrección. Pedro lo resume en una palabra. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Esa es la razón por la que deben seguir predicando. Este Jesús, a quien los judíos habían rechazado y puesto sobre un madero, es el príncipe de Dios. Es el príncipe del universo y es el salvador del mundo. Es el único salvador. No hay salvación aparte de Él. Por eso ellos dicen, es que no podemos quedarnos callados y deben desafiar el edicto, el pronunciamiento del tribunal. Y bien, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa esto de la resurrección? Está bien, lo vieron resucitado, pero ¿qué significa? Porque ellos no están contando un cuento de hadas. Mírenos bien, dicen, hemos sanado a un hombre que nació cojo. Eso es lo que sucede en los capítulos antes de Hechos. ¿Creen que nosotros podríamos haber hecho eso? Dicen los apóstoles. ¿Creen que estamos sanando hombres por nuestro propio poder o santidad? Eso sería ridículo. Somos como ustedes mismos lo han dicho. Somos hombres ignorantes, somos indoctos y lo somos. Eso es exactamente lo que somos, dicen los apóstoles. No tenemos poder, no tenemos entendimiento. ¿Quieren saber cómo ese hombre fue sanado? Pues por la fe en su nombre, dicen ellos. Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido
a este hombre a quien veis y conocéis, la fe que viene por medio de él. Él ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Son las palabras de los apóstoles. Es este Jesús el que lo ha hecho. Y eso es lo que están predicando estos hombres. Somos testigos. Estábamos con él. Hay ciertas cosas que hemos visto, dicen ellos, y es lo que están enfatizando allí. Y en particular están enfatizando la resurrección. ¿Por qué? Bien, porque la resurrección es la prueba final de quién es él. La resurrección es la prueba final de quién es Jesucristo. Es la resurrección la que establece este hombre, Jesús, el carpintero, este hombre que dice tener un conocimiento que nunca ha aprendido, este hombre que los judíos dicen o lo llaman impostor, este blasfemo, este que reclama la igualdad con Dios. Es en la resurrección que prueba finalmente quién es él. Esa es la prueba final, de que él no es otro que el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, el Hijo eterno de Dios. No es un mero hombre. Sí era un hombre, pero no es solo un hombre. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, la resurrección lo demuestra. Aquí está el primero que ha resucitado de entre los muertos. Pero yo los conozco a ustedes. Y alguno dirá, ¿y Lázaro? ¿Qué pasó con Lázaro? No, Lázaro no es un caso de resurrección, es un caso de reanimación. Lázaro fue restaurado a la vida y murió de nuevo más tarde. Pero aquí está. Este es el primogénito, Jesucristo, de entre los muertos. Aquí está la primera persona que ha pasado de muerte a vida. Y ha salido, es la primera persona que ha salido al otro lado como un león. El primero en resucitar entre los muertos. Y somos testigos, dicen estos hombres. Se ha levantado, ha comido con nosotros, nos ha hablado, nos ha enseñado, lo hemos tocado como lo tocó Tomás, lo hemos sentido, somos testigos de esta bendita persona y de las verdades concernientes a su resurrección. Bien, eso es lo que estos hombres fueron testigos, de la resurrección, y por eso lo predicaban. Pero quiero que pasemos un poco, o que pensemos un poco en algo más allá. ¿Qué significa en realidad la resurrección? Y lo primero que les propongo es que con la resurrección Dios declara que Él está satisfecho con la obra que su Hijo ha logrado. Dios está satisfecho con la obra que Jesús vino a hacer en este mundo. Dios con la resurrección está haciendo una declaración. Dios levanta a su Hijo de la tumba de entre los muertos y al hacerlo está haciendo una declaración de que está satisfecho con la obra de su Hijo. El apóstol Pablo lo expresa así en Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Él ya estaba diciendo algo similar en el capítulo 3, versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios, al resucitar a su Hijo de entre los muertos, le está diciendo al mundo entero que el trabajo que le envíe a Jesús o que le di a Jesús para hacer es completado a satisfacción. ¿Y cuál es ese trabajo? Bueno, es cumplir la ley de Dios a la perfección. Vivir sin pecado para que pueda ser el Cordero perfecto en la cruz, para que sea el hombre perfecto, para poder ir a la cruz como el sustituto. Y solo Jesús puede ser ese sustituto perfecto para que ese sacrificio sea aceptado. Porque los hombres son farsantes, mentirosos, no son verdaderos, no son justos. Pero Dios es luz y en Él no hay tinieblas en absoluto. Y por eso el pecado debe ser castigado. Dios ha dado una ley y ha declarado en la ley que el alma que peque, esa morirá. La paga del pecado es la muerte.
Y así toda la humanidad se enfrenta a esta ley de Dios. Si no lo cumple, si no cumple a la perfección la ley, va a soportar el castigo. Y el castigo es la muerte eterna, el destierro de una vida con Dios. Y el mundo, todo el mundo, toda la humanidad está bajo esa ley. Pero el Señor Jesucristo vino a librarnos de eso. Ese es el objeto directo de su venida. En él y en la resurrección tenemos la prueba que Él lo ha logrado. El apóstol lo expresa, el apóstol Pablo en el capítulo 10 de la epístola de los Romanos. Escuchen, dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo, noten eso, es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Eso es lo que los judíos no podían ver. Ellos pensaban que deberían esforzarse, sudar, guardar la ley y justificarse a sí mismos. Y nadie puede hacerlo. Los hombres no pueden hacerlo. Si hubieran podido, lo habrían hecho. Pero nadie puede, nadie podía. Pero la buena noticia es que ya nadie necesita intentarlo, porque Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo y Él lo ha hecho. Él es el fin de la ley y Él ha cumplido la ley para justicia. Pero escuchen lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 15:55. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que Él está diciendo, como ven, es esto. El aguijón de la muerte es el pecado. Es una burla a la muerte, como si fuera una abeja, este aguijón que ha sido extirpado. Ese aguijón era el pecado, que fue expuesto por la ley de Dios, y el castigo por violar la ley es la muerte. No se trata simplemente de que hayamos hecho mal, sino que la ley ha promulgado, ha dado su veredicto, y su castigo por la violación a la ley es la muerte. Por eso todos nos enfrentamos en ese problema. No hay ninguno que no peque. Todo el mundo peca. Y como todo el mundo peca, todo el mundo está condenado. Esta semana pensaba, yo decía, ¿será posible que alguien no peque? Entonces pensaba en cualquier pecado. Ok, no voy a pecar en esto no voy a pecar. Y al final de la semana pequé. Todos pecamos. Todo el mundo está bajo condenación. Ese es el problema que nos enfrentamos. El hecho de que Cristo haya resucitado de entre los muertos, que Dios mismo le haya traído de entre los muertos, significa que la ley ha sido honrada, la ley ha sido satisfecha, la ley de Dios está absolutamente satisfecha, y esa es la declaración de Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios declara que está satisfecho con la obra que Jesús ha logrado. El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que Él nos da la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Bueno, Él es el fin de la ley. Lo ha cumplido. Observó cada una de las exigencias de la ley. Y Él ha llevado su castigo por sus pecados en la muerte sobre la cruz. Lo mismo por los míos. La ley está satisfecha y no tiene nada que decir. Él ha cumplido con todas sus demandas en el nombre de todos aquellos que creen en Él. Bien, ¿ven lo que establece la resurrección? Si nuestro Señor no se hubiera levantado de la tumba, significaría que la ley exige un castigo tal que incluso Él murió por ese castigo. Y eso sería el final. Pero noten, murió, ha llevado todo el castigo que es la muerte, y sin embargo está vivo, ha terminado el trabajo, ha satisfecho
todas las exigencias de la santa ley de Dios. Mis queridos, el capítulo 15 de 1 Corintios es un capítulo largo, 58 versículos, y solo tiene un solo tema, la resurrección, y la importancia vital de creer en la resurrección de Cristo. ¿Por qué lo escribió el apóstol? Lo escribió porque ciertas personas en ese tiempo negaban la resurrección. Todos los grandes mentes, los muy inteligentes. Por eso es que esos 58 versículos fueron escritos en ese momento. La gente decía en ese momento, no hay resurrección. No hay resurrección, como hoy, no hay resurrección. Y Pablo responde, si Cristo no ha resucitado, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe. Falsa es la fe. Todavía estáis en vuestros pecados. Es absolutamente vital la resurrección. Es solo la resurrección la que nos da la seguridad de que Dios está satisfecho, que la ley ha sido honrada y cumplida y que la ira de Dios ya no tiene nada que ver con usted y conmigo. Porque la obediencia y la sangre de nuestro Salvador ocultan todas nuestras transgresiones a su vista. Y estos hombres fueron testigos de la resurrección. Y esta resurrección les prueba que Él no solamente es el Hijo de Dios, sino que ha completado la obra que el Padre le envió a hacer. Si un hombre ha de ser salvo, la ley tiene que ser honrada. Y nadie puede hacerlo por sí mismo. Todos son pecadores y todo el mundo tiene que pagar por sus pecados. Si Jesucristo no paga por su pecado, usted paga por él. Aquí hay uno que lo ha hecho, lo ha demostrado, ha resucitado. Bueno, ¿y qué más significa la resurrección? Además de que Dios está satisfecho. La resurrección también prueba que el Señor ha vencido con todos sus enemigos. ¿Cuáles son las cosas que se ponen en nuestra contra? El mundo, ¿sí? La carne. Todos esos son nuestros enemigos. El mundo no es nuestro amigo. El mundo es nuestro enemigo. El mundo nos contamina. Pablo habla de la contaminación que hay en el mundo a causa del pecado. ¿No lo ven hoy? Solo basta prender la computadora y ver la contaminación, leer las noticias, los valores del mundo, la cantidad de perversidades. Hay inmundicia en este mundo, ¿cierto? Está contaminado. Pedro lo describe como el vómito o el cieno. Y si alguien regresa, allí es como el perro o como el cerdo. Segunda de Pedro 2:22 lo dice, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Esa es una descripción perfecta. El cieno y el vómito son el mundo. Y está en su contra. Es su enemigo. Descontamina. Le roba todo lo que hay bueno, más elevado y noble en ustedes con sugestiones y con toda clase de sutilezas y atracciones. Toda la gloria del mundo es lo ilícito. El mundo y la carne está contra usted y contra mí. Y un hombre tiene una lucha por su carácter, su pureza, su honestidad, su limpieza, su espiritualidad, y todo está en contra de él. Y lo derrotan constantemente. No hay hombre que no haya pecado. Todos hemos sido contaminados con el pecado. Todos estamos salpicados por el lodo, el cieno y la inmundicia de este mundo malvado, y no podemos por nosotros mismos conquistarlo. ¿Lo hemos intentado algunos? Hay otros que simplemente se entregan al mundo. Los hombres en el pasado intentaron hacerlo. Muchos en el Antiguo Testamento lo hacían y no pudieron. Pero aquí hay uno, que después de Cristo, este uno es el que ha podido derrotarlo. Él nunca pecó, nunca se dio a la carne. El camino
Él caminó por este mundo perfecto, puro, sin mancha, separado del pecado. No solo eso, también conquistó al diablo. Porque nuestra lucha, dice Efesios 6:12, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo, los espíritus malignos, con su poder, que siempre nos rodean. Solo hay uno en el mundo conocido que ha sido capaz de derrotar el poder del diablo y todas sus fuerzas. Y ese es el mismo Jesús. Lo derrotó en su vida. Mientras Él estuvo acá, lo derrotó cada vez que trató de tentarlo. Pero sobre todo lo derrotó en su muerte en la cruz. Allí es donde finalmente lo expone y lo hace quedar como un ridículo ante todo el mundo. El autor de la epístola a los Hebreos lo expresa con unas palabras muy llamativas. Escuchen cómo lo dice el autor en Hebreos 2:14. Dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Él ha vencido al diablo. El diablo ha sido puesto en vergüenza cuando nuestro Señor muere allí en la cruz, y especialmente en la resurrección. Al diablo se le ha quitado su poder. Ya no controla la muerte como lo había hecho antes. Y eso es maravilloso en este día. Y eso es lo que celebramos. Por eso lo recordamos en este día, ¿no es así? El último enemigo que será vencido es la muerte. Vive en este mundo, luchas contra el mundo, contra la carne, contra el diablo. Y allí en el fondo de todo esto tenemos la muerte y la tumba. El último enemigo que será vencido es la muerte. Mis hermanos y mis amigos, los caminos de este mundo no conducen sino a la tumba. Todos los que se crean que están haciendo mucho en este mundo, a lo único que van a ir es a la tumba. Los grandes hombres, grandes gobernantes, todos van a ir allá, grandes reyes, grandes filósofos. Todos, cada uno va a morir, ya que todo hombre nace para morir. Pero aquí está el vencedor final, el último capitán que derrota a todos, y todos son derrotados, dominados y dominados, y es la muerte. Ese es el enemigo. Todos se convierten en víctimas de este último enemigo. Solo hay uno que lo ha conquistado, y es el mismo Jesucristo. Pedro le dice a estas personas en el Sanedrín, es en el nombre de Jesucristo que predicamos. A este, les dice él, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pero a este es el que está exaltado a la diestra del Padre. El poder de Dios Todopoderoso se apodera de la tumba y le resucita, venciendo incluso hasta la muerte en la tumba. El último enemigo ha sido vencido. Y por eso Pablo dice estas palabras. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero doy gracias a Dios gracias, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, incluso después de la muerte va a estar delante de Dios en juicio y la ley va a hablar. Pero Él vive todavía para interceder por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, aún más.
el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, Romanos 8. No necesita sacerdotes terrenales, no necesita los papas, no necesita los cardenales, necesita a Cristo. Tenemos ese sacerdote, el único sacerdote, el Hijo de Dios, el inmutable, y vive para siempre para interceder por nosotros, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Ni siquiera necesita a María, su madre. Él es suficiente, Él lo ha demostrado en su resurrección. Él ha conquistado a todos sus enemigos y los míos, y siempre vive para interceder por nosotros. Pero escuche, incluso mientras nos quedamos en este mundo, Él nos da poder. Con la resurrección Él nos da poder. Poder para vivir y para enfrentar a nuestros enemigos. Lo hizo enviando al Espíritu Santo. Lo envió el día de Pentecostés y estos discípulos, estos apóstoles estaban llenos de Él y Él fue el que cambió todo. Antes estaban asustados, estaban temerosos, estaban alarmados. A pesar de que ahora sabían que había resucitado, todavía tenían miedo de los judíos. Se mantienen en las puertas cerradas, leímos en Juan, por temor a los judíos. Pero Él entra y les habla. Y luego viene el bautismo del Espíritu. Y aquí están estos hombres desafiando a los reyes del concilio. Desafían, si fuera posible, a todo el universo. Todo el poder, todo por el poder del Espíritu Santo. No solamente dándoles entendimiento, sino dándoles santidad, audacia, certeza, dándoles la seguridad, ayudándoles a todos ellos. Y por supuesto, esto es lo que emociona las mentes y los corazones de los escritores del Nuevo Testamento. Otra vez en Hebreos 2:17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es Dios, que está a la diestra del Dios Padre, pero se hizo hombre. Y en este mundo tenemos a este gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios. Teniendo pues a este gran sumo sacerdote, dice Hebreos, que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él sabe todo de cada uno de nosotros, Él sabe todo. Él sabe cada dolor que desgarra su corazón. El varón de dolores, se compadece. Él está allí en la gloria, pero Él es capaz de simpatizar con nosotros y nos ayuda. Y nos envía esta ayuda. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 4:16. Es la resurrección la que me dice todo esto. El que estuvo en este mundo y vivió y soportó el rechazo de los pecadores y pudo ir a Él, puede ir a Él. Puede ir a Él. Y Él nunca le va a rechazar y le dará todo lo que necesita. Pero hay más cosas. Él ha sido Señor, Él ha sido hecho Señor en la resurrección. Toda autoridad, dice Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él ha sido hecho príncipe. Y Pablo lo expresa en Filipenses 2. Escuche esto, mis amigos. Mírenlo poniendo todo junto, allí en Filipenses. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gracia del Dios Padre. La resurrección prueba que el mundo le ha sido dado, es suyo, se sienta como el Señor, como el príncipe y reina. Y está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces la resurrección es una declaración de Dios de que su ley se ha cumplido, que los enemigos han sido vencidos y que es Él, el Señor, el príncipe. Y finalmente la resurrección prueba que Él va a regresar otra vez a este mundo con justicia. Él mismo lo dijo. Dijo que el Padre le había encomendado el juicio. Porque así como el Padre, dice Juan 5:26, tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio la autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Pero escúchenlo, cómo lo expresa el apóstol Pablo en Atenas. En Atenas eran muy filósofos y no creían en el juicio y no creían en el infierno como tal. La gente hoy es igual. Los filósofos no creen en el juicio, no creen en el infierno. Eso no es nuevo. Ni ellos creían en ese tiempo, ni tampoco las personas hoy creen. Pero el apóstol Pablo, predicando a estos hombres, lo expresa así. Dice, puesto que somos descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios es semejante al oro, la plata, la piedra esculpida por el arte y las artimañas de los hombres. No debemos creer en imágenes, dice Pablo. La gente es muy ansiosa, está muy ansiosa por adorar imágenes. Piensen hoy en la imagen que están todos adorando allí haciendo cola para entrar, el divino niño. En este momento debe haber una cola monstruosa para poder entrar allí a verlo. Para entrar y poder pedirle algo a esa imagen. O subir hasta Monserrate para pedir allá arriba. Pero Dios no puede ser adorado de esa manera. No puede ser representado. El segundo mandamiento nos dice que no hagamos eso. Dice Pablo que a pesar del hecho de que los hombres están tan ansiosos por hacerlos, en los tiempos de esta ignorancia, Dios ahora ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha enseñado que hay un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre a quien Él ha designado. Ese es Jesucristo. ¿Y saben por qué? Él es el designado porque Dios le resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo es una proclamación y un anuncio en el sentido en que Dios va a juzgar este mundo entero. Lo que simplemente significa es eso, es que el destino de un hombre en esta vida y la eternidad dependen de su actitud a esa persona. Si alguien dice, bueno, Jesús es solo un hombre. Está bien, es un hombre, como lo hacían los judíos. Y lo despide y lo mata y piensa que se ha deshecho de él. Bueno, va a recibir el juicio. Y el juicio es el castigo eterno. Pero si de otro lado cree en que Dios resucitó a este Jesús y lo hizo Señor y lo hizo príncipe y salvador y que le va a perdonar sus pecados, que le da una esperanza, el veredicto es que lo va a recibir. Él ha señalado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de este hombre que Él ha designado. Y ha dado la seguridad a todos los hombres porque ha resucitado de entre los muertos. Es por eso que estos hombres dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos dijeron, ustedes son los jueces, pero pronto van a ser juzgados. ¿Y cómo van a enfrentarse a Dios? ¿Cómo van a enfrentar la ley de Dios? No pueden. El único que puede salvar del castigo de la ley de Dios es aquel a quien ellos mataron y colgaron en un madero. Él es el príncipe, Él es el Salvador, Él es el Mesías, es el único que puede satisfacer la ley de Dios y que puede vencer a todos los enemigos y reconciliarlos con el Dios Padre y hacerlos sus hijos. El arrepentimiento solo es posible en Él.
No hay perdón de pecados fuera de Él. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso los apóstoles dijeron, no podemos quedarnos callados. ¿Cómo se iban a quedar callados? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque las almas de los hombres y las mujeres están en peligro. No hay otra esperanza aparte de este bendito Jesús. Nadie podría, o mejor, podrían matarlo si quieres, pero su nombre va a continuar siendo predicado porque Él vive. Y no hay salvación en otro nombre. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Y Juan 3:18 dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis queridos amigos, es por eso que los apóstoles no se podían callar. Y si me permite decirlo, humildemente es mi única razón para pararme en este púlpito y predicar este mensaje de nuevo. No porque sea el domingo de resurrección, es porque es la verdad de Dios. Este día nos recuerda un hecho en la historia. Uno de entre los muertos ha resucitado. Es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único Salvador. Es el único que puede salvarnos en esta vida. Es el único que puede llevarnos sanos y salvos a través de la muerte. Es el único que puede justificarnos ante la ley santa de Dios y presentarnos las bendiciones, los gozos y las bienaventuranzas de la eternidad en la presencia de Dios. ¿Cómo puedo guardar silencio? ¿Cómo podían estos hombres guardar silencio si esa es la verdad? El evangelio es gloria, es glorioso. Hombres y mujeres están muriendo en el pecado y en la ignorancia. ¿Qué importa que se burlen, que nos ridiculicen, que se rían? Ah, ¿usted cree en la resurrección? Me importa 2 pimientos si eso es lo que está pensando. Es una realidad. Seguimos predicando. No podemos dejar de predicar. No podemos dejar de decirlo. No podemos dejar de repetir y dar testimonio de estas cosas. Cristo es la única esperanza para cualquier alma en este mundo. Él es el único Salvador. Ha creído en Él. Ha creído en estos hechos. Ha visto su relevancia y su significado para usted. Ha ido a Él y se ha arrojado sobre Él pidiéndole perdón. Si lo hace, tengo la autoridad para decirle que de ninguna manera Él le echa fuera. Bendito sea su nombre. Mi querido amigo, si nunca lo ha hecho antes, escúchelo ahora y venga a Él tal como es, reconociendo que su sangre fue derramada por usted. Él está en la gloria, pero todavía se compadece por sus debilidades. Él es el sumo sacerdote que comprende todos los detalles. Venga a Él, corra a Él, huya a Él, y Él le recibirá y lo envolverá con sus brazos y le dará la seguridad de que sus pecados son perdonados y que se ha convertido en un hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa obra maravillosa que Él hizo. Vivir esa vida perfecta, una vida que no podíamos vivir. Morir esa muerte, llevándose los pecados de todos aquellos que hemos creído en Él. Y por encima de todo resucitar. Gracias, Padre, por esa resurrección. Esa es la esperanza que tenemos hoy como creyentes. Que algún día, inclusive cuando muramos, ya ese aguijón no va
hacer efecto, porque vamos a estar en presencia, con cuerpos glorificados, sin pecado y en perpetuo gozo para la gloria del Dios Padre. Y es en Cristo Jesús que oramos esto. Amén.